definiciones, las definiciones de ARS han cambiado a lo largo de la historia. Inclusive, como se mencionaba, en el 2021 hay un cambio de lo que es los criterios de definición de ARS, y esto a consecuencia de la pandemia por COVID-19. ¿Listo? Dentro de lo que viene a ser la epidemiología, aproximadamente del 10 al 15% de los pacientes ingresados en UCI van a cumplir algún criterio para ser catalogados como ARS. Y aproximadamente más del 20% van a requerir ventilación mecánica. Bien, es obvio que aquellos pacientes que presentan síndrome de distrés respiratorio agudo con parámetros severos son los que van a recurrir o van a necesitar ventilación mecánica con mucho más frecuencia. Bien, la incidencia aumenta con la edad. Bien, hablamos de una incidencia de 16 por 100.000 habitantes en una población de 15 a 19 años, siendo esta incrementándose a ser de 306 por 100.000 habitantes cuando tenemos individuos ya en una población con una edad mucho mayor. En este caso, en individuos de 75 a 84 años de edad. En el COVID esto cambió. Vimos de que esta parte de incidencia, veíamos pacientes jóvenes que al igual que pacientes mayores, tenían que ir o cumplían criterios de ARS y terminaron en la unidad de cuidados intensivos. Bien, como ustedes, si vivieron parte de lo que es la pandemia o saben lo que fue la pandemia, obviamente la obesidad jugaba un papel importante en el peor pronóstico de ese tipo de pacientes, ¿no? Como otros factores, como pacientes con enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertenso, etc. Entonces, dentro de los factores de riesgo que yo tengo para lo que es el desarrollo del síndrome de estrés respiratorio agudo, tengo factores directos e indirectos. Dentro de los factores directos, tengo lo que es los de origen pulmonar. A la cabeza, lo que es neumonía, que es la causa más frecuente. Puede ser de origen bacteriano o viral, independientemente. Luego, lo que es neumonías por aspiración, inhalación de humo, traumas pulmonares directos produciendo contusión pulmonar, ¿no? Etcétera. Dentro de las causas extratorásicas o extrapulmonares, que son factores o causas indirectas, a la cabeza, sepsis. Bien. Otros factores de riesgo para el desarrollo de ARS es el shock, independientemente de si es hipovolémico, distributivo, etcétera, quemaduras extensas, politraumatismos graves, pancreatitis aguda, embolia grasa, etcétera. Entonces, si yo tengo un paciente que puede ser que no tenga clínica respiratoria o presente clínica respiratoria, y en el transcurso de esa enfermedad el paciente presenta de nuevo disnea, trabajo respiratorio importante o empeoramiento de trabajo respiratorio que tenía previamente el paciente y tengo algún factor de riesgo que esté asociado a ARS, cuidado, tengo que pensar que ese paciente se me está distresando. Bien, tengo que mantener dentro de mis diagnósticos diferenciales la presencia de ARS. Entonces, dentro de lo que es la fisiopatología, como se dijo, hay una injuria inicial, un estímulo inicial, en el cual se va a producir la producción de citoquinas proinflamatorias, entre ellas interleuquina 1, 6 y 8 y factor de necrosis tumoral. Entonces, esto va a producir la quimiotaxis o la adhesión de neutrófilos. Bien, estos neutrófilos van a producir mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias y también de sustancias oxidantes y de proteasas. Todo esto va a producir lesión o daño a nivel de lo que es el endotelio capilar y en consecuencia de la membrana alveolo capilar. Bien, de la misma manera van a haber productos procoagulantes produciendo microtrombosis y hemorragias a este nivel. Debido a esta cascada de sustancias proinflamatorias y destructivas, se va a producir lesión a nivel del endotelio, ¿bien? Y obviamente apoptosis a nivel de los nemocitos tipo 1 y tipo 2. Recuerde que son los encargados de lo que es la producción de surfactante. Y obviamente, si no hay surfactante, hay aumento de la tensión superficial a nivel alveolar. Y al no haber surfactante, se produce colapso alveolar, que empeora aún más
la pérdida o la disminución de lo que es la compliance pulmonar, ¿no? Haciendo que estos pacientes tengan menor distensibilidad pulmonar. Dentro de lo que viene a ser el cuadro clínico de lo que es ARS, tenemos que dentro de la fisiopatología tenemos tres etapas, una fase exudativa, una fase proliferativa y una fase fibrótica. No todos los pacientes van a pasar por las tres fases, ¿bien? En una primera fase exudativa o aguda, vamos a ver, como se mencionó, que va a haber aumento o producción de citoquinas proinflamatorias a nivel de lo que es el endotelio vascular, por una injuria inicial. Esto va a producir aumento de lo que es la permeabilidad vascular, aumentando o favoreciendo el pase de líquidos ricos en proteínas a nivel de lo que es el intersticio alveolar, a este nivel. Luego, afecta lo que es la membrana alveolo-capilar, produciendo destrucción, ¿no? Y aumento del pase de estos líquidos a nivel del espacio alveolar. Bien, se pierde la producción o la elaboración de neumocitos tipo 1, tipo 2, bien, se comienza a ver acúmulos de líquidos ricos en proteínas con formación de membrana hialina. ¿Listo? Producción, depósito de fibrina, etc. Esto es en la primera fase de lo que es el síndrome de estrés respiratorio agudo. Conforme evoluciona la enfermedad y conforme yo no vaya controlando la injuria inicial, el paciente va a pasar a una fase proliferativa. En esta fase proliferativa, obviamente, ya se habló de la pérdida de producción de surfactante, pero se comienza a presentar ya mecanismos de restauración o reparación en el paciente, ¿bien? Donde se comienza a ver la proliferación de fibroblastos de células alveolares tipo 2 y la transformación de estas a células alveolares tipo 1, ¿bien? Comienza ya a verse recuperación de lo que es la membrana alveolo-capilar como de la parte del endotelio capilar, ¿bien? Entonces, la mayoría de pacientes, una vez que se coloca el soporte necesario, el manejo necesario en ese tipo de pacientes, teniendo en cuenta el factor de riesgo desencadenante del ARS, mejoran, ¿no? Obviamente son pacientes que tienen de por sí mal pronóstico una vez que ingresan a la UCI, pero un porcentaje de ellos mejora con el tratamiento. Pero hay un porcentaje de estos pacientes, ¿ya? En los cuales van a una siguiente fase, a la fase fibrótica, en donde estos mecanismos reparadores que se dieron en la fase proliferativa se vuelven agresivos para el paciente, en donde esta fase de reparación produce la producción de fibrolastos que van a tener como consecuencia la presencia de fibrosis a nivel de lo que es el intersticio y a nivel alveolar. Esta fibrosis va a producir la pérdida de arquitectura del alveolo, ¿no? Y obviamente la distorsión completa de lo que es el parénquima pulmonar. Son estos pacientes que tienen aumento de la mortalidad, ¿no? Aquel pequeño porcentaje de pacientes que van a ir a una fase fibrótica. Bien, no todos los pacientes van a fase fibrótica, pero tienen que saber que un porcentaje pequeño de estos pacientes, lamentablemente, a pesar del tratamiento instaurado, van a tener este tipo de desenlace. Dentro de lo que viene a ser el diagnóstico o definición de ARS, como se dijo, se incluyen varios procesos. Un momento, por favor. Entonces, dentro de lo que es la definición de ARS, comenzamos con una primera definición en el 67, en donde se tiene una serie de pacientes que reúnen características clínicas y radiológicas similares, ¿no? Son pacientes que presentaron hipoxemia severa, que tenían PAFI por debajo de 80, pacientes que tenían infiltrados bilaterales, y que al momento de realizar la necropsia de estos pacientes, se vio que en la parte pulmonar había formación de membrana hialina, y se comportaban de forma similar
en los cuadros clínicos de síndrome de distrés que se presentaron en los neonatos por enfermedad de membrana hialina. Es por eso que aquí, en ese año, se acuña la definición, el nombre del cuadro clínico llamado síndrome de distrés respiratorio del adulto, en el 67. Luego, en el 88, Murray hace cambios en lo que viene a ser, mejor dicho, agrega criterios en lo que es la definición de este síndrome, donde ya persiste los cambios en lo que es eh, en la radiografía, mantiene la presencia de que son pacientes que tienen infiltrados difusos, bien, aquí se agrega ya el concepto de PAFI, ¿no? Se incluye que dentro de lo que es la definición se tiene que incluir también parámetros o cifras de PIB. Lo del PIB es una presión, es la presión positiva al final de la aspiración. Son parámetros ventilatorios que se utilizan en la ventilación no invasiva como no invasiva. Bien, entonces Murray establece un score de gravedad en base a estos criterios. Bueno, más adelante se vio de que esto no era suficiente, que aún quedaba mucho por definir o establecer como diagnóstico de ARDS, porque quedaban muchos pacientes que no entraban dentro de esta categoría. Es así que en el 94 un grupo de expertos se reúne y hacen lo que es la Conferencia Americana Europea, donde establecen los siguientes criterios diagnósticos para lo que es ARDS, ¿no? Nuevamente, aquí ya entra, es importante entrar o definir de que ARDS se tiene que definir dentro de la primera semana de que un paciente esté expuesto a un factor de riesgo. Bien, ya se habla de que para hablar de síndrome de distrés respiratorio agudo o síndrome de dificultad respiratoria aguda, bien, tenemos que tener un paciente donde un factor de riesgo para el desarrollo de ARDS, ¿no? Dentro de esa primera semana se presenten los síntomas de mayor requerimiento de oxígeno, dificultad respiratoria, la presencia de infiltrados evidenciados por placa de tórax, etc. Bien, en este consenso se habla de dos definiciones o conceptos importantes. Primero, de lo que es injuria pulmonar aguda y lo otro, establecer el diagnóstico de ARDS. Este consenso hablaba de que hablábamos de injuria pulmonar aguda cuando el PAFI estaba por debajo de 300. Bien, y hablábamos de síndrome de distrés respiratorio agudo cuando este PAFI se ubicaba o estaba por debajo de 200 milímetros de mercurio. Bien, nuevamente se decía que el paciente debía presentar infiltrados bilaterales difusos en la radiografía de tórax. Bien, y en este consenso se agrega el concepto o el criterio de presión en cuña de la arteria pulmonar. Bien, y también se decía de que estos cambios o estas alteraciones no deberían explicarse por falla cardíaca o disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Se quita lo del PIB y se queda con ese consenso en el 94. Nuevamente, hubieron muchas críticas con respecto a estas definiciones y pasamos a la definición de Berlín que estuvo en vigencia hasta el 2021. Bien, en el 2012, nuevamente en consenso de expertos se juntan, establecen lo mismo, ¿no? Que hablamos de ARDS cuando tenemos un episodio o un factor de riesgo desencadenante que se desarrolle, ¿no? En los 7 días de esta primera injuria. Bueno, se debe ver infiltrados difusos bilaterales, ¿no? Que se ven en la placa de tórax. Aquí ya se incluye que puede ser también en la tomografía. Y aquí hablamos, ¿no? Dentro de los criterios de Berlín, hablamos ya de ARDS cuando el PAFI se encuentra por debajo de 300. Aquí se vuelven a incluir que este PAFI debajo de 300 es cuando el paciente se encontraba o bien en ventilación no invasiva o invasiva, con un PIB de al menos 5 centímetros de agua. Aquí se hablaba del PAFI por debajo de 300, pero teniendo parámetros ventilatorios, sean en ventilación invasiva o no invasiva. Bien, y que estas alteraciones o estos hallazgos no eran explicados por falla cardíaca o difusión del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Nuevamente, en el 2000, mejor dicho, en este consenso en Berlín
se hace la clasificación entre lo que es ARTS leve, moderado y severo, ¿bien? Donde hablamos de ARTS leve, si el PAFI estaba entre 300 y 200, ARTS moderado entre 200 y 100, y ARTS severo por debajo de 100. De todas maneras, a pesar de eso, hubo muchas deficiencias para el diagnóstico de ARTS, sobre todo en aquellos países que no contaban con una gasometría, que no contaban ni siquiera con una placa de tórax, como es en la parte de África. Es por eso que en el 2016 un grupo de investigadores en África hacen un estudio en Kigali, donde llegan a determinar de que para poder hablar de ARTS no es necesario tener necesariamente una gasometría con la medición del PAFI. Es que ellos plantean en ese estudio donde se podía utilizar otro parámetro para valorar lo que viene a ser ARTS, y en este caso hablamos de SAFI. El SAFI es la relación o el cociente entre lo que es la saturación de oxígeno, que lo puedo obtener en una pulsoximetría, sobre la fracción inspirada de oxígeno o FiO2. ¿Bien? Y ellos plantean de que la definición de ARTS podría establecerse cuando tengo valores de SAFI por debajo de 315 milímetros de mercurio. ¿Bien? ¿Y por qué? ¿En base a qué ellos hacen esas observaciones? En que el SAFI tiene muy buena correlación con el PAFI, ¿bien? Hasta cierto punto, ¿no? Yo puedo tener un SAFI de cierto valor y poder predecir mi PAFI en una gasometría. Es por eso que ellos plantean y proponen esta nueva definición para aquellos lugares que no disponen de gasometría o no disponen de un tipo de medios diagnósticos, ¿no? Inclusive en África hay hospitales donde no existen equipos de radiografía. Es por eso de que ellos plantean de que la ecografía podría ser un instrumento muy valioso para determinar la presencia de infiltrados. Obviamente, la ecografía debería ser realizada por expertos, ¿no?, en ese tipo de estudios. ¿Bien? Pero ya se planteó en el 2016 se hizo ese tipo de estudios y que no era necesario tener dentro de lo que es la definición valores o criterios de PIP, que son valores ventilatorios, como ya estoy diciendo, como ya se venía viendo en Berlín, en el consenso del 94, ¿bien? Entonces ellos proponen esto. Debido a estos estudios o a estas observaciones, debido a la pandemia, ¿no? En el 2021 se hace un nuevo consenso, ¿bien? Y se plantea nuevos criterios diagnósticos para ARTS, ¿bien? Que es la nueva definición global de síndrome de estrés respiratorio agudo. Bueno, entonces ellos pasan a encasillar a un paciente. Cuando hablo de ARTS en un paciente no intubado, cuando hablo de ARTS en un paciente intubado, ¿no? Y cuando hablo de ARTS en el cual no tengo AGA, no tengo radiografía, no tengo absolutamente nada, ¿no? Que se puede utilizar la definición en países con recursos limitados, así le hablan ellos. Entonces, Kigali también tiene una revolución en lo que viene a ser la nueva definición de criterios de diagnóstico de ARTS, porque se incluye, ¿no?, aquí de que para hablar de ARTS en un paciente no intubado, tengo que tener un PAFI por debajo de 300 o un SAFI por debajo de 315, ¿no? Siempre y cuando este SAFI sea calculado o el paciente esté con una saturación por debajo de 97. Recordemos que según la curva de disminución de la hemoglobina, los cambios en lo que viene a ser los cambios en la saturación, ¿no?, por encima del 7% que se produzcan a nivel gasométrico van a ser mínimos. Bien, entonces, estos investigadores plantean de que este SAFI debe ser por debajo de 315 siempre que el paciente sature por debajo del 20%, ¿no? Y que no necesariamente esté en ventilación mecánica, no entubado. Entonces, eso en el contexto que un paciente sature por debajo de esta cantidad, estando en cánula de alto flujo o un flujo mayor a 30 litros por minuto. O esté ya en un proceso de VNI, ventilación no invasiva, con un PIB por encima de 5. Bien, pero aquí ya se quita lo que es el criterio necesario de tener un PIB para poder hacer el diagnóstico de ARTS.
Entonces, ellos plantean que el diagnóstico de ARDS en un paciente ya intubado en ventilación mecánica, con respecto a lo que es la severidad, pasa a ser el siguiente. Hablamos de leve, cuando el PAFI está entre 300 y 200, que se mantiene más o menos los valores que tenía Berlín, y aquí incluyen lo que es el SAFI, ¿no? Hablamos de un ARDS moderado si el paciente tiene un SAFI entre 315 y 235. Bien, moderado, como ustedes pueden ver, con un PAFI entre 200 y 100, o un SAFI entre 235 y 148. Y grave, cuando el PAFI está por debajo de 100, o tengo un SAFI, en el caso de que no pueda tener determinaciones de gasometría, por debajo de 148. ¿Listo? Entonces, esto llega a cambiar mucho lo que es el concepto de ARDS. Y muchas veces se decía de que los criterios de Berlín podían dejar de lado el diagnóstico de ARDS en pacientes que todavía podían ser catalogados como ARDS leve, ¿no? Que no requerían ventilación mecánica, pero que ya se estaban distresando. Entonces, igualmente, hay muchas críticas con respecto a estos nuevos criterios, ¿no? Todavía se requiere mayor investigación para poder saber, ¿no? Y poder determinar un gol estándar para poder definir ARDS. Hasta el momento eso no existe. Por eso hablamos de criterios, ¿no? Dentro de esta definición, a base de la investigación de Kigali, se mantiene todavía de que el tiempo de aparición de los síntomas debe ser dentro de una semana de tener un factor de riesgo. Uno. Dos, que el paciente, aparte de todo esto, debe mantener o presentar infiltrados difusos que pueden ser evidenciados en la placa de tórax, en la tomografía, y aquí ya se incluye a lo que es la ecografía, siempre y cuando la ecografía sea realizada por un médico experto. Bien, aquí ya también cambia un poco lo que es la nueva definición. Antes se decía que estos cambios no deberían deberse a falla cardíaca o disfunción ventricular izquierda, ¿no? Se quitaba a todos los pacientes que tenían falla cardíaca. Lo que dice la nueva definición es que también se puede hablar de ARDS en pacientes con falla cardíaca o algún tipo de cardiopatía, siempre y cuando, ¿no?, los cambios no se expliquen por la enfermedad de base. Listo, ¿no? Y siempre y cuando se identifique un factor de riesgo para el desarrollo de ARDS. Entonces, ya lo que es el concepto de lo que es la definición cambia, ¿no? Y se incluyen nuevos criterios a esta nueva definición de lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Listo? Así que actualmente es los nuevos criterios, la nueva definición, la que tienen en la diapositiva. Entonces, una vez que se producen todos estos cambios fisiopatológicos, lo que va a haber en el paciente, como ya hemos mencionado, al haber ocupación de lo que es el intersticio y el alveolo, alteración en lo que es el intercambio de gases, aumentando lo que es el shunt intrapulmonar y aumentando lo que es el espacio muerto alveolar. Esto produce una alteración en lo que es obviamente la ventilación perfusión, ¿no? Disminución de lo que es la compliance pulmonar, ¿listo? Y hasta un 25% de los pacientes con ARDS pueden desarrollar hipertensión pulmonar en el transcurso o en la evolución de la enfermedad. Que también, si llegan a desarrollar hipertensión pulmonar, tienen un peor pronóstico. ¿Bien? Dentro de la clínica, si tengo un paciente que presenta aumento de la disnea, está taquipnéico, taquicárdico, signos de mala perfusión, inestabilidad hemodinámica en un paciente que tiene factores de riesgo, sean directos o indirectos, para el desarrollo de ARDS, tengo que plantearme el diagnóstico. Bien, y sobre todo, si a eso se suma que le hago una placa de tórax al paciente y evidencio infiltrados difusos que no se explican por otro motivo, es un paciente con caída del PAFI, un paciente que está en falla respiratoria, que no mejora con oxigenoterapia, entonces estoy frente probablemente a un paciente que se está distresando, como fue el caso clínico inicial que presentamos. Bien, de ahí ver qué factor de riesgo fue el que lo llevó al paciente a estresarse. Nuevamente, es importante una historia clínica adecuada, exploración física adecuada. Dependiendo del factor de riesgo que esté produciendo el cuadro de ARDS, pediré mis pruebas de laboratorio, ¿no? Nuevamente, hemograma, glucosa, creatinina, obviamente una gasometría. Si sospecho que mi causa es infecciosa, PCR, procalcitonina, hemocultivos, etcétera, ¿no? Si estoy pensando que es una sepsis, sobre todo
tengo que hemocultivar a mi paciente, tengo que cultivar a mi paciente, dependiendo del foco que sea causa de mi sepsis, ¿no? Nuevamente, estudios de imágenes, ya hemos hablado, placa de tórax, tomografía, y con los nuevos criterios de Kigali, ¿no? Ecografía también está dentro de las pruebas de imágenes eh, aptas para poder definir la presencia de infiltrados. Bueno, eh, muchas veces en estos pacientes, sobre todo en pacientes que están en UCI, no es posible obtener muestras adecuadas, ¿no? Y es ahí donde nos piden a nosotros realizar broncoscopía para poder cultivar secreciones de lavado broncoalveolar en caso de que sospeche que es un paciente distresado por sepsis, en el caso de una neumonía. Bien, entonces mi plan de trabajo tiene que ir encaminado en base a lo que yo planteo inicialmente como diagnóstico, ¿no? Y pensando cuál fue mi factor desencadenante. Nuevamente, imágenes de un paciente con síndrome de estrés respiratorio agudo, que vamos a ver en esta radiografía, infiltrados, en este caso, algodonosos, difusos, ¿no? Ilofugales en ambos hemitórax. ¿Bien? Paciente con ARDS. Cabe recordar que las imágenes previas y las que hemos visto en el caso clínico no son patognomónicos de ARDS. Estas imágenes podemos verlas en otras patologías o en otras enfermedades. Si yo veo esto sin tener en cuenta mi historia clínica o mi examen físico, puedo pensar en ARDS. Pero este es un paciente con una neumocistis por neumocócica, ¿no? ¿Cómo se llama? Es una neumonía severa, ¿no? Y no necesariamente es un ARDS. Por eso, para hablar de síndrome respiratorio agudo, tengo que cumplir con los criterios antes mencionados, ¿ok? Nuevamente, en este caso es un paciente con edema agudo pulmonar, ¿bien? Pero para que vean que las imágenes también pueden ser vistas o pueden estar en otras patologías y no necesariamente significar que mi paciente se esté distresando. ¿Listo? Dentro del diagnóstico diferencial, nuevamente, ya hemos visto lo que es el edema agudo pulmonar, neumonías severas que comprometan ambos campos pulmonares, hemorragia alveolar difusa, neumonías eosinofílicas, vasculitis pulmonar, neumonía organizada, neumonía intersticial aguda, etc. Bien, dentro de lo que son los hallazgos radiológicos y tomográficos, hay múltiples enfermedades que me pueden dar dichos cambios. Pero si tengo un paciente que cumple con un factor de riesgo para el desarrollo de ARDS, se presenta dentro de una semana en que ese factor de riesgo comprometió a mi paciente, ¿no? Y mi paciente tiene, obviamente, gasométricamente caída del PAFI o tengo un SAFI en descenso, tengo que plantearme que este paciente probablemente esté presentando un síndrome de estrés respiratorio agudo. ¿Listo? Dentro del manejo. El manejo de estos pacientes, obviamente, es en una unidad de cuidados intensivos. Estos pacientes van a ir a ventilación mecánica, la mayoría de ellos. ¿Listo? Dentro de lo que es ventilación mecánica, hablamos de una ventilación mecánica, bueno, a ustedes eso mayor cosa les puede generar importancia, pero tienen que saber. Dentro de lo que es ventilación mecánica, hablamos de una ventilación mecánica protectiva. Si alguna vez ven un ventilador mecánico, nosotros programamos lo que es el volumen corriente en el paciente y ponemos un volumen según el kilo de peso del paciente. Se ha demostrado en diversos estudios que volúmenes más bajos surgen mejor beneficio en el paciente que presenta ARDS. Bien, dentro también del manejo ventilatorio, a estos pacientes los colocamos en posición prona. ¿Qué es posición prona? Colocar al paciente boca abajo. Eso mejora lo que es la ventilación alveolar. Bien, inclusive en la época de pandemia, en pacientes que teníamos con cánula de alto flujo, los poníamos en posición prona. Pacientes que requerían oxígeno a altas concentraciones, a alto flujo, en posición prona. A todos los pronábamos y vimos que había mejoría en el manejo de estos pacientes y también en la respuesta ventilatoria de estos pacientes. Obviamente no todos respondían, pero sí la gran mayoría. Bien, es por eso que la pandemia significó un cambio en lo que viene a ser el manejo de estos pacientes. ¿Listo? Aparte de lo que es el manejo ventilatorio, ¿no? El manejo del factor desencadenante de ARDS es muy importante, ¿no? El manejo con corticoides no está demostrado que mejore el pronóstico de ARDS, a menos de que haya alguna patología de base
que requiera el manejo, el tratamiento con corticoides en el paciente, como puede ser en el caso de una vasculitis, ¿no? Lo que sí demostró ser muy efectivo, independientemente si tenía o no tenía una patología que requería el uso de corticoides, el uso de corticoides a baja dosis fue en la neumonía por COVID, ¿no? Como ya verán en la clase, el uso de corticoides a bajas dosis mejoró la mortalidad en los pacientes con COVID, ¿no? Con COVID moderado o severo. Al inicio no se sabía eso, se ponía pulsos de corticoides a altas dosis, luego se vio con el tiempo que dosis bajas de corticoides ayudaba a estos pacientes para la mejora del cuadro clínico. Bien, entonces, lo más importante en lo que es ARS es primero identificar si estoy frente a un paciente distresado. 2, determinar si tiene un factor predisponente. 3, saber los criterios diagnósticos en este paciente. Y obviamente, una vez que he identificado a mi paciente, el manejo precoz. ¿Y qué es el manejo precoz? Obviamente, si el paciente requiere ventilación mecánica, ventilación mecánica. Muchas veces los ARDS leves, en primer lugar, no van a ir a ventilación mecánica, sino van a requerir cánula de alto flujo. Actualmente la cánula de alto flujo es un instrumento o un aparato que nos permite brindar soporte ventilatorio en el paciente a flujos bastante altos. Podemos llegar a administrar flujos hasta 70, 80 litros por minuto. Y con esta máquina podemos lograr garantizar en el paciente FIOS del 100%. ¿Bien? Si tienen alguna pregunta o duda, por favor. Si no hay ninguna pregunta o duda, doctores, eso sería todo por el día de hoy. ¿Bien? Gracias, doctora. ¿Listo? Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora.